Corrí mi primera triatlón 2 semanas antes de cumplir los 70. Nunca había hecho ejercicio en mi vida, en forma constante ni inconstante. Hace un año y medio decidí empezar a hacer ejercicio y terminé con esta aventura espectacular, de la cual he aprendido muchísimo. Y hoy te quiero contar de eso, no porque yo sea especial, sino todo lo contrario, porque quiero mostrarte cómo un viejo barrigón, fofo, sin hacer ejercicio, puede en un momento determinado convertirse o comprometerse a hacer algo tan maravilloso como una triatlón, que cualquier persona lo puede hacer. Y por otro lado, cómo esto tiene que ver con las finanzas personales, cómo en las finanzas personales podemos utilizar los mismos principios, las mismas reflexiones que hoy compartiremos, que puede permitir que tú empieces de donde tú estés para crear tu libertad y tu independencia financiera. Bueno, hoy hablaremos cómo me fue en la triatlón. La terminé, me fue bien, pero me descalificaron. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos herramientas de cómo crecer con bienes raíces, crear ingreso pasivo, tu libertad financiera, aún sin crédito de los bancos. Hace como un año y medio, tuve un problema en un hombro. Mi esposa me recomendó un muchacho que hacía pilates para trabajar con mi hombro y empezamos a trabajar y me encantó la forma como él me iba llevando poco a poco. Una de las cosas maravillosas de un buen coach es que te muestra lo que tú puedes hacer y te va llevando poco a poco con pasos que son exigentes, pero no demasiado. Me enseñó cómo hacer eso un poco jugando. Le fui cogiendo el gusto a hacerlo, lo volví un hábito y unos meses después vino una sobrina a visitarme con su esposo y él hace el Ironman, la triatlón del Ironman, y yo preguntando y en un momento, después de una hora de hablar con él, le pregunté, oye, ¿y tú crees que yo puedo correr una triatlón? Así, o sea, pero como si fuera la pregunta más estúpida que hiciera. Y él me dijo, sí, Carlos, hay una que se llama sprint, que es para las personas que comienzan, que son 750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Y si tú te entrenas, tú puedes hacerlo. Era como abril del año pasado. Y yo empecé a preguntar. Él me recomendó un amigo muy bueno, Ricardo, como coach, y empecé a hablar con él, empezó a darme recursos y herramientas, ideas, a informarme. Y lo importante aquí es cómo al comienzo mi decisión no fue yo quiero correr la triatlón. La primera es, bueno, a lo mejor yo puedo correrla. Yo no dije voy a correrla, a lo mejor yo puedo correrla. Voy a abrirme a buscar la información. Y empecé a preguntar y preguntar, como lo hacemos con el crecimiento financiero. Es al comienzo, a lo mejor yo puedo ganar mucho más, a lo mejor yo puedo crear ingresos pasivos para independizarme. Y de mi situación se ve difícil, pero yo puedo empezar a preguntar. Comencé entrenando. Algunos recomendaban, no, compra esta bicicleta de $2,000, $3,000. Yo no sé si voy a comprar, eso es demasiado para invertir, yo no sé si lo voy a hacer o no. Y me compré una bicicleta normal, común y corriente, que me servía para lo que me servía, porque yo estuve investigando y la diferencia entre esta bicicleta común y corriente y una que valía mucho dinero, pues es unos minutos, que en mi condición era muy poco. Entonces comencé a prepararme poco a poco, con disciplina, y en el camino fue entusiasmando a mi hijo Carlos, el hijo de Diana, que se fue entusiasmando, un primo de él, otro amigo, y fuimos creando un grupo, creando el apoyo, creando personas que se entusiasman. Y algo que yo hice, que algunas personas dicen, cuando tengas una meta no le digas a todas las personas porque va a haber envidia o te va a caer mala energía. No, yo le dije a todo el mundo que yo estaba entrenando para triatlón, para comprometerme, para forzarme un poco, bueno, que si no lo hacía, quedaba como un idiota, y me comprometí a entrenar y entrenar. Cuando llegó finalmente el evento, fue maravilloso. Me había preparado y hoy vas a ver cómo fue. Días antes del evento nos comenzamos a preparar, comenzamos a mirar videos sobre la transición, cómo se hace la transición
de primero nadar a bicicleta, de bicicleta a correr, porque obviamente son deportes en los que en uno estamos en traje de baño y en los otros necesitamos los zapatos, la bicicleta y el casco y todo eso. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y en uno de los videos decía, no hagas nada diferente a lo que tú has hecho, ni cambies nada de lo que estás haciendo cuando vayas a ir a la competencia. Pues realmente así me fui viendo todo, preparándome para ver la pista. Nos fuimos con Carlos y su primo el día anterior a mirar la pista, mirar todo. Y cuando llegamos lo vimos todo. Y el día siguiente, cuando iba a comenzar la competencia, Carlos me dijo, ay, mira, que una señora me dijo, ¿cómo se puede cuadrar tu reloj para que tenga todos los deportes de una vez? Porque yo en mi Apple Watch sabía cuánto iba a gastar corriendo, cuánto iba a gastar nadando, cuánto iba a gastar en bicicleta. Entonces yo tengo es lo que yo me gasto en eso. Lo puse en el reloj y yo no soy muy bueno manejando eso y empezó la competencia. Cuando empezó la competencia yo no sabía cuánto tiempo me estaba gastando porque pasaba de un deporte a otro en mi reloj y no sabía exactamente cuánto había gastado en cada una de las actividades. Y cuando empecé a dar las vueltas en bicicleta, no me di cuenta que tenía que dar 3 vueltas a un circuito en vez de 2. Y cuando terminé la competencia, que la terminé bien, o sea, en el sentido de que me sentía, aunque fue difícil, fue bien físicamente, me descalificaron porque había corrido 2 vueltas en vez de 3 y me descalificaron, pero yo me siento muy bien porque terminé la carrera, porque yo la hubiera podido hacer las 3 vueltas, me sobra la energía, pero estoy motivado para hacerlo de nuevo. Y mira cómo puedes comenzar, no hay momento joven o viejo o gordo o flaco. Si tú decides realmente comprometerte con una meta, comienza por preguntar. Puede que no lo puedas hacer, porque hay personas que tienen un problema de la rodilla y no pueden correr, listo, pueden hacer otras cosas, pero si yo lo hago con apertura a aprender, como yo puedo comprar un inmueble al año, si yo empiezo a preguntar y a preguntar y a preguntar, ¿cómo me puedo abrir a crecer financieramente? Te puedo asegurar que la mayoría de las personas podemos muchísimo más de lo que creemos que podemos. Y además puede ser divertido crear un proceso de crecimiento espectacular. Entonces disfruta un pequeño resumen de cómo fue ese día. Bueno, fue más difícil de lo que pensaba. Realmente no pensé que iba a ser tan difícil. Realmente fue difícil. Hubo varias subidas. Todo el mundo me pasaba. Pero bueno, el desafío fue mantenerme enfocado en lo que yo quería hacer, que era terminarla. Y bueno, aquí estoy. Aprendí muchas cosas para la próxima, que la voy a hacer mucho mejor. Algo que me encanta es que hay personas de todas las edades y no necesariamente con buena condición física, como yo, por ejemplo. Yo apenas he estado entrenando, pero hay unas personas que tienen una condición física increíble, pero es como en las finanzas. Unas personas están mejor que otras. Lo importante no es que yo esté como el mejor, sino cómo estoy yo para comenzar, en qué estoy yo y cómo puedo hacer lo que es adecuado para mi condición, para mis circunstancias, pero siempre puedo hacerlo. Algunos lo vamos a hacer mejor o peor, no importa. Lo mismo que en las finanzas, ¿cómo lo puedo hacer? Yo no voy a pretender hacer como lo hace un muchacho de 25 o 26 años que entrena todos los días. Yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Es cómo puedo empezar, pero proponiéndome metas. No es, no, es que yo estoy viejo ya, yo no puedo hacerlo. Es que yo soy muy joven y yo no tengo buen físico. Bueno, a lo mejor eres joven y no tienes buen físico, pero puedes prepararte, o eres viejo y puedes preparar tu físico para hacer lo que tú puedes hacer, como en las finanzas. Si estoy quebrado, no puedo esperar, voy a tener $1.000.000. Puedo empezar con lo que puedo empezar y en cada momento voy haciendo lo mejor que puedo para proponerme un próximo paso concreto. Yo quiero invitarte a que tú pienses qué es lo que tú pudieras hacer, que te entusiasma, pero piensas, yo no puedo, es mucho, estoy esto o el otro, y podrías dar los primeros pasos, como proponerte, abrirte a recibir la información y a dar los pasos para buscarla con apertura y con compromiso de buscar cómo lo puedo hacer, no si lo puedo hacer,
¿Cómo lo puedo hacer? Y enfocarte en eso. Puedes hacerlo en el área deportiva, en el área de tus relaciones, en el área de tus finanzas personales. Enfocarte en el largo plazo, paso a paso. Un pequeño paso dado consistentemente te lleva a distancias increíbles. Dice Tony Robbins, las personas sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10. Comienza, tienes todo para lograr lo que tú quieres. Cuéntanos aquí qué aprendiste, qué reflexión tienes que te lleva a dar mejores pasos, a aprovechar, a crecer, a buscar en ese crecimiento la aventura que tú puedes descubrir y las posibilidades increíbles que se te pueden abrir si das los primeros pasos. Preguntar y comprometerte a creer en tus sueños. Bueno, y si te gustan nuestros programas para crecer financieramente, puedes mirar aquí las opciones que tenemos para que tú des los pasos que tú puedes dar en tu vida. Te lo garantizo, para lograr tu libertad y tu independencia financiera.